Nuestro Santo Padre, muchas gracias por tu amor, por tu gracia. Te damos gracias por tu palabra. Y como la Biblia nos dice, nosotros dependemos totalmente de ti. Entonces, Señor, el Consolador, que mora en nosotros, que Él tome control de nuestras mentes, de nuestros corazones y de nuestras voluntades. Señor, que nosotros no seamos solamente oidores, sino también hacedores de lo que nosotros vemos esta noche. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Ok, durante las próximas 5 semanas, nosotros, si Dios quiere, si Él nos permite seguir aquí, nosotros vamos a estar estudiando Romanos 12, versículos 1 y 2. Como don Guillermo me dijo, solamente yo podría sacar 5 mensajes o 10 mensajes de Romanos 12. En verdad, hay mucho más que yo podría decir, y es lo lindo de la palabra de Dios. La Biblia dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros vimos en la mañana, en nuestra introducción, que nosotros no podemos estancarnos. Una iglesia empieza a morir el momento que se estanca. Algo lindo que sucede en mi trabajo, si uno quiere llamarlo trabajo. Algo lindo es que de vez en cuando un hermano, una hermana, un joven comparte conmigo el crecimiento que Dios está haciendo en su vida mediante la palabra de Dios. Y me da una sonrisa como tengo en la cara en este momento. Sin embargo, yo me acerco este año con algo de temor. Me hago la pregunta, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la seriedad, la entrega del pueblo de Dios? Y nosotros vimos varias cosas en la mañana y quiero repasarlos, nada más son ejemplos. Pero en 2 días vamos a empezar una nueva rutina. Y ojalá que esa rutina espiritualmente, o por lo menos en lo espiritual, se cambie algo. Por ejemplo, si yo leí la Biblia en un año y mi esposa está leyendo unos capítulos porque se atrasó, entonces en vez de leer sus 4 capítulos diarios, ella está leyendo 6 para que ella termine este año. Pero ¿qué vamos a hacer el próximo año? Vamos a decir, pues, una vez por año, lo he hecho 16 veces, 20 veces, 5 veces, 2 veces, 1 vez. O vamos a retarnos a depender más de la gracia de Dios. ¿Vamos a orar más este año? ¿O vamos a estar contentos que ya estamos orando por lo menos algo? Y ese alguito, vale, entonces sigamos igual. Yo les digo, hermanos, que si esa es nuestra actitud, que estamos bien, vamos a empezar a morir. Yo creo una de las razones que muchas iglesias espiritualmente, doctrinalmente empiezan a morir, porque los mismos pastores se hacen contentos con lo que están haciendo. Ya lo conocen y me fascina, entre más que yo hablo con pastores, al escuchar que están contentos con sus vidas espirituales. No hay lágrimas, no hay humildad, no hay suplicar al rostro de Dios para más ayuda, para más gracia. Entonces, por temor a nuestra iglesia, yo estoy dando estos mensajes. La Biblia dice que nosotros debemos hacer un sacrificio a Dios. Y hay tantos que quieren enfatizar la palabra sacrificio,
Qué exigente es nuestro Dios. Déjame decirles que este sacrificio es difícil. Porque lo que Dios exige es un sacrificio total. Dios no se contenta con 90% de nosotros. Ahora, déjame decirles que Dios no tiene necesidad de nosotros. Stevie me preguntó, él está cansado de oír la palabra en público, Stevie. ¿Ok? Pronto me alcanza y yo sigo usando el diminutivo. ¿Se dice así? En inglés, Stevie o Estebanito. ¿Ok? Tal vez debe llamarlo Estebón o algo así. Pero él me preguntó si él podría poner Adrián Romero. Entonces yo le dije, ok, sí, tenemos el viaje desde Barra Blanca, que escuchemos esa música. Hay una canción que me encanta. Entonces llegamos a la segunda canción y él empezó sabiendo que no me gustaba y que a él tampoco le gustaba. Es un buen teólogo. Hombres de valor. ¿Qué dice las próximas dos palabras? Necesita Dios. Ay, pobrecito Dios. Él está tan limitado. Él necesita a nosotros, porque Él no puede lograr nada sin mis manos. Pobrecito Dios. Ahora yo estoy viendo cómo ustedes están reaccionando. Hermano Steve, eso es demasiado para nosotros. Usted está exagerando. Hermanos, Dios no necesita a nosotros. Con toda seriedad, Dios no necesita hombres de valor. Dios crea hombres de valor. Él toma cobardes y Él hace de los cobardes hombres de valor. Es la obra de Dios. Y yo quiero que esta iglesia piense así. Porque si no, esta iglesia va a empezar a jactarse y decir, somos hombres de valor. Y menospreciar los cobardes, olvidándonos de que nosotros éramos cobardes. Entonces, déjame hablarles de este sacrificio. Este sacrificio, hermanos, no es difícil cuando nosotros consideramos las misericordias de Dios. Vimos en la mañana dos palabras importantes, las palabras así que. Así que son palabras en español de transición. Las palabras así que quiere decir que nosotros repasemos los 11 capítulos anteriores. Y es lo que nosotros hicimos en la mañana. Y por tiempo yo no voy a hacerlo. Nada más recordarlos que lo que nosotros vimos acerca de la misericordia de Dios es que es totalmente dependiente de la gracia de Dios. Nadie aquí merece misericordia. Nadie. Depende totalmente de la gracia de Dios. Y después nosotros examinamos quiénes son los que reciben la gracia de Dios o la misericordia de Dios. ¿Quiénes fueron? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes, necios, desleales, injustos, muertos, pecadores y hasta los enemigos. Porque siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Siendo sus enemigos. Yo estaría a morir por mis hijos, por mi esposa. Estaría dispuesto a morir por unos amigos. Pero por morir por mis enemigos, ¿quién haría tal cosa? Dios. Dios haría tal cosa. Después nosotros vimos la expresión de la misericordia de Dios a esos pecadores.
nosotros vimos la justificación de esos pecadores. Que Dios provee todo. Él provee arrepentimiento, Él provee las buenas nuevas y Él provee la fe para que nosotros creamos. Por eso yo les digo, Dios no necesita hombres de valor. Él crea a los hombres de valor. La imputación, y esto vale la pena. ¿Hay alguien que no entendió cuántos entendieron la enseñanza de la imputación en la mañana? Imputar quiere decir asignar a la cuenta de uno. O usando lo que a mí me gusta hablar más, después de hablar de mi esposa, mis hijos y la palabra de Dios y Cristo, me gusta hablar de dinero. ¿Ok? Dinero. Plata. Si nosotros tenemos una cuenta en Banco Nacional, nosotros podemos entender esto. Hubo 3 depósitos hechos a nuestra cuenta. El primer depósito fue un depósito horrible. ¿Ok? No, hubo 2 depósitos a nuestra cuenta, 8 depósitos hechos a la cuenta de Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos nuestras cuentas en el banco y la cuenta de Cristo. Nosotros necesitamos entender que Cristo, un millonario, y nosotros necesitamos entender que nosotros estamos en rojo. ¿Ok? Eso quiere decir negativo. Eternamente bancarrotas. ¿Se han sentido así cuando las facturas de luz y teléfono y agua y marchamo? Don Héctor, 139,000 en marchamos este año. Sin revisión técnica, sin lo demás, 139,000. Yo casi... Ay, hermanos. Yo tengo 2 carros año 94. 139,000. Negativo. ¿Se han sentido así? Todo encima. Y yo no recibo aguinaldo. Nuestras cuentas, negativo. Peor que 0. Y hermanos, sin trabajo, sin comida. Así era nuestra condición. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un depósito contra nosotros. Alguien sacó nuestra justicia de nosotros. ¿Quién fue? Fue Adán. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que fue dada a cada uno de nosotros una naturaleza pecaminosa. Hay muchos que rechazan esto. Muchos rechazan esta enseñanza. Pero es obvia de Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en todo el mundo por un solo hombre, Adán. Es que lo que muchas teologías llaman el pecado original. Muchos evangélicos rechazan ese término porque es un término, según ellos, un término católico. No. Fue un término de los padres de la iglesia. Hace 1900 años los padres de la iglesia usaban ese término pecado original. Y ese pecado, al nacer con ese pecado, nosotros no tuvimos oportunidad de salvarnos. Nacimos pecadores por el pecado de un solo hombre. Eso es injusto lo que muchos dicen. Pues hay que hablar con Dios entonces. ¿Ok? Pero gracias a Dios, nosotros vemos algo que sucedió. La palabra pero. Pero Dios, que es rico en, no solamente plata, que es misericordia. Entonces, ¿qué hizo misericordia? ¿Qué hizo este Dios de misericordia? Él hizo un depósito en la cuenta de Cristo. Él tomó toda esta deuda, y lo depositó a la cuenta de Cristo.
Y dijo, Cristo, hay que pagar esta deuda. Y Cristo dijo, yo acepto la deuda porque yo soy eternamente rico. Yo puedo pagarla, yo puedo cancelarla. Eso fue nuestra deuda, ya cancelada. Y ahora nosotros estamos en cero. Ahora una pregunta, ¿sigue Cristo eternamente rico? Claro, nada más tuvo que pagar la deuda. Pero Dios hizo otro depósito a nuestra cuenta, porque déjame decirles, con cero nadie entra a la presencia de Dios. Dios no demanda neutralidad. ¿Lo dije bien? Sí. Neutralidad. Él no está satisfecho con neutralidad. Él quiere obras de justicia. Pero nosotros tenemos trapos de inmundicia. Aún siendo creyentes, ¿cuántos nos frustramos con nosotros mismos pensando, yo sigo haciendo cosas malas? ¿Cuántos? El apóstol Pablo dijo también, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces nosotros tenemos, según el apóstol Pablo en Filipenses 3, tenemos una justicia que no es nuestra. Porque Cristo también hizo una justicia y Él transfirió todo esto a nuestra cuenta. Pero como Él es eterno, Él sigue con esto a su cuenta. Entonces Dios nos ve a nosotros millonarios, no en colones, en dólares, más estables aún. ¿Ok? Imputación. Mucho más tocamos en la mañana: santificación, adopción, la glorificación, la intercesión del Espíritu Santo. Y nosotros concluimos el culto con la elección. Visitas, y yo estoy hablando de la elección. Pues el Señor les trajo. Yo preparé estos mensajes hace unos días. Entonces, todo está en la voluntad de Dios. Elección. Elección sale de un verbo, elegir. Elegir quiere decir escoger. Y la Biblia nos enseña que hay tal cosa como elección. Y para muchos, al oír esa palabra, pues es una palabra, cuando yo me reúno con misioneros, con pastores, es una palabra que no sale de mi boca. Porque yo sé que para muchos ellos van a rechazarlo. Ellos dicen que la elección no es justa. Eso que muchos dicen. No es justo que Dios elige. Eso es un gran problema. Eso es un problema que un ser falible dice a un ser infalible, tú no eres justo. O digamos que la criatura dice al creador, tú no eres justo. Pero hay muchos que dicen la elección no es justa. Déjame decirles, Dios no tuvo que salvar a nadie. ¿Cierto? Jóvenes van a subir a mi casa. ¿Cuántos adultos recibieron una invitación para subir a mi casa mañana? Levanten la mano. Joel levantó la mano, es cierto. Ok. Joel es el único joven que va a subir a nuestra casa. ¿Cuántos han sido tratados injustamente? Nadie. Es mi casa, es mi invitación y yo puedo hacer con lo que es mío lo que quiero. No he tratado a nadie injustamente. Pero Joel, ¿quién es Joel? Yo he estado en esta iglesia por 8 años y él solamente 3 años. Yo soy más guapo que él, yo soy más inteligente que él. Es mi casa, es mi invitación, y si yo quiero invitarle, yo puedo invitarle, y si yo quiero decirle, Joel, no está bienvenido, lo que yo quiero. Ahora estoy hablando en broma en parte, pero en parte no.
Entonces, ahora lo técnico de esta noche. Lo técnico y solamente son las 7. ¿Cuándo empecé? Hace 15 minutos, ¿verdad? Ok. 15 minutos, ok. La palabra misericordia, por costumbre en la mayoría de las cartas, es una palabra que aparece en los primeros versículos. Pero en esta epístola, la palabra misericordia no aparece hasta capítulo 9. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo estudié en una universidad grande, cristiana. Es la universidad más grande de los Estados Unidos, que es una universidad cristiana. Cuando nosotros llegamos a Romanos 9, 10 y 11, nuestros profesores brincaron, o mi profesor brincó esos 3 capítulos y nos dijo, eso no tiene aplicación para nosotros. Yo era tan frustrado. ¿Por qué no aplica? ¿Por qué no es para nosotros? Es para los judíos. Es lo que muchos enseñan en sus seminarios e institutos aquí. Déjenme decirles, cuidado con pensar así. Ok. ¿Saben ustedes que casi todos los libros de la Biblia fueron escritos por judíos y para judíos? Nosotros quedamos sin Biblia si nosotros empezamos a pensar así. Romanos 9, 10 y 11 no se estudian en los seminarios porque son 3 capítulos problemáticos. Y para los que han leído Romanos 9 a 11, ustedes sabrán que esos 3 capítulos son 3 capítulos que, al tomarlos a cuenta, uno probablemente tiene que ajustar su doctrina, su enseñanza, su creencia. Y la primera vez que aparece la palabra misericordia es Romanos 9:15. Ahora, lo técnico. Hay 2 palabras por misericordia en el Nuevo Testamento. Voy a enseñarles, ustedes nunca van a ver estas palabras, pero hay programas de computación que ustedes pueden estudiar estas cosas. La primera palabra es la palabra eleos. Es la palabra se traduce en la Biblia misericordia. ¿Ok? Por ejemplo, en versículo 16 de Romanos 9, la palabra es, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que tiene eleos. En Romanos 12:1, sin embargo, la palabra es, ¿qué? ¿Singular o plural? Plural, ¿verdad? Es plural. Yo os ruego por las misericordias de Dios. No es que esta palabra se hace plural, sino que es otra palabra. Oiktirmos. Y esa palabra, oiktirmos, aparece por primera vez en Romanos 9:15 y no se traduce misericordia o misericordias, sino, ¿qué piensan ustedes? Aparece, pero no aparece como misericordia, sino como, ¿qué piensan? ¿Qué? No. Capítulo 9, versículo 15. No se traduce misericordias, me compadeceré. Qué increíble. ¿Quién está actuando? Dios. ¿Y quién está influyendo a Dios? Nadie. En español, ustedes tienen una forma de expresar dónde y cuándo no hay influencia ajena, exterior. Se llama reflexivo. Yo puedo despertar a mis hijos.
Pero cuando mis hijos son despertados sin apoyo, nosotros decimos que ellos se despertaron. Cristina a veces me dirá, Steve, despierta a los niños. Yo voy, yo los muerdo, yo los beso, yo los grito, pero yo los despierto. Pero Seth, nunca tengo que despertar a Seth, nunca. El niño automáticamente se despierta, sin influencia externa. ¿Me explico hasta? Leamos, por favor, Romanos 9:15. Porque en versículo 13, Dios o Pablo por el Espíritu Santo, citando el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, Pablo dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y hay una pregunta que tal vez visitas o tal vez hermanos están haciendo una pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Es posible que Dios aborrezca a alguien? ¿Es justo que Dios aborrezca a alguien? Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo está anticipando el argumento de aquellos que están recibiendo esta carta. Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, en ninguna manera. Y en versículo 15 tenemos la primera vez. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo leí estos versículos en nuestra iglesia hace 4 o 5 meses. Y una persona se frustró y me dijo, no lo acepto. Es la enseñanza de Pablo. Hay que enseñarme las palabras de Cristo. Ok. Juan, por favor. Juan 1. ¿No son las palabras propias de Cristo? A mí me encanta el versículo 12. Pero versículo 11 nos dice algo que hace versículo 12 imposible. Versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Pues hermanos, si nadie le recibe a Cristo, ¿cómo podemos recibirlo? Si todos lo rechazan, ¿cómo podemos aceptarlo? La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Okay? No es que unos nacen más espirituales. Ustedes no sabrían la cantidad de personas que me dicen, es que para usted, gringo, Estados Unidos, en una iglesia bautista, desde su infancia, por eso y así, pero yo no. No es de sangre, no es de herencia, ¿ok? ¿Entienden ustedes? Ni de voluntad de la carne. Es que yo tengo tantos vicios. ¿Ok? Usted tiene vicios, pero sabe, cada persona aquí ha sido rescatado de vicios. Usted está en buena compañía. Usted está entre pecadores igual a usted. La única diferencia es 2 tipos de pecadores. Pecadores perdonados
y pecadores no perdonados. La única diferencia. No, la Biblia dice, no es de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Qué dijo Jesucristo propiamente? Juan 6, por favor, versículo 44. Ninguno puede venir a mí. ¿Qué dice? Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y cómo respondió la gente a la enseñanza de Cristo? Versículo 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fueron ofendidas a esto. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestro mensaje, con nuestro estudio hoy? Tiene mucho que ver. El apóstol Pablo dice, así que hermanos, digamos, viendo todo lo que está detrás, y empezando con versículo 9, él empieza a declarar la misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios misericordioso? Que Dios elige y garantiza la salvación de un pueblo. Les da fe, les muestra gracia, predica el evangelio, les provee arrepentimiento. Y ellos creen en él solamente por una razón. La elección gratuita de Dios. Ahora, hermanos, por las misericordias de Dios, nos hagamos sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Entonces, quiero enseñarles la enseñanza de la elección rápidamente. Número 1, su elección no tiene nada que ver con su reacción del evangelio. Ay, sí, hay que creer. Si usted no cree, eso me dice que usted no es uno de los elegidos. Hay que creer. Hay que recibir a Cristo. Hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que experimentar un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de deseos. Pero la elección no tiene nada que ver. Digamos, la elección no es una no es una transacción. ¿Ok? Entonces yo voy a dar a Dios mi fe y ahora Él me elige. No, la elección fue desde antes de este mundo. Romanos 9, por favor. Vamos a ver estas cosas. Romanos 9, versículos 11 al 13. Estamos hablando de Rebeca y Rebeca tuvo gemelos. Y hablando de estos gemelos, la Biblia dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Ok? Es imposible que Jacob y Esaú en el vientre hubieran hecho bien o mal. ¿Ok? No hicieron nada. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Una pregunta. ¿Por qué fue que Esaú tuvo que servir a Jacob? Fue porque Esaú vendió su primogenitura. Fue porque él menospreció las promesas de Dios. Según versículo 11, fue para establecer la elección de Dios. Si nosotros empezamos a decir, no, es que Dios escogió a Jacob porque Jacob era más honesto, más... ¿Han leído ustedes acerca de Jacob? Honestamente, hermanos, entre los dos, yo hubiera preferido tener a Esaú a mi lado. Por lo menos el hombre pudo cocinar,
cazar, ¿ok? Un hombre fuerte, valiente. Jacob me hubiera dado en la espalda. ¿Qué hombre era Jacob? No, fue por la libre elección soberana de Dios. Eso me hace maravillar. En mi familia, contando más de 20 primos, yo soy el único que es salvo. El único. Gloria a Dios. En toda mi familia, personas de sangre, mi abuela, mi tía, mi madre, una hermana y yo, por la gracia de Dios. Y si nosotros empezamos a pensar, por lo menos yo respondí positivamente al mensaje. Hermanos, nunca humillaremos y daremos un sacrificio santo y vivo y agradable a Dios. Porque pensaremos, pues, en cierta parte yo merecí la salvación y Él no. Pero no solamente esos versículos. Él sigue en versículo 16. Así que no depende del que quiere. La Biblia dice que nadie quiere a Dios. Todos se desviaron. No hay nadie que siga en pos de Cristo, a menos que Él lo llame. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. O capítulo 10, versículo 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Ahora entienden ustedes por qué nosotros cambiamos la letra. David, un joven de 17 años, escuchando la canción, tanto tiempo yo busqué, pero al fin te encontré. Y él dijo, tenemos que cambiar esa letra. Esa letra está mala. Versículo 20 dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Gracia soberana y gratis de Dios. O Romanos 11, versículos 4 al 8. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. ¿Quién está hablando? ¿Quién se reservó 7,000 hombres? Dios. Está hablando a Elías. Elías dice, yo soy el único. Yo soy el único. En el momento que él olvidó de la elección de Dios, Dios dijo, Elías, su tiempo aquí se ha terminado. Vaya Eliseo. Eliseo, te has olvidado algo. Yo me he reservado 7,000 profetas que no se han arrodillado delante de Baal. Se olvidó de la elección. Su tiempo, su obra, se terminó. Gracias. ¿Ok? No puedo decirlo. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por, ¿qué es la palabra? Gracia. Y si por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Hermanos, si nosotros empezamos a pensar, yo soy salvo porque yo hice una transacción con Dios. No, está destruyendo gracia. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no veían o que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Pero qué bonito cómo termina este capítulo. Este Dios
totalmente soberano, puede quitarle esa guerra de estos judíos y promete hacerlo. Su elección no tiene nada que ver con usted. Yo no soy elegido porque Dios necesitaba un predicador en Costa Rica. Él hubiera podido escoger 1,000 personas mejor, 10,000 personas que podrían predicar mejor que yo. Dios no me necesitaba. Pero Él me eligió, me salvó, me hizo una nueva criatura. Digamos, Él me creó nuevamente para que yo le sirviera. Cristiano igual para usted. Pero también su elección es para glorificarle a Dios. No es para que nosotros cantemos un himno, yo soy un elegido y tú no eres un elegido. Tú eres muy salado, pero yo soy el elegido. No, hermanos. ¿Saben ustedes que nosotros debemos andar los más humildes? Gracias. Hermano, cuando tú oras, yo oigo gracia de Dios, o yo oigo la voz de Dios en usted. Para Dios es la gloria. Hermano, cuando tú compartes, cuando tú predicas, ¿qué mensaje? A Dios sea la gloria. Por su gracia yo soy un instrumento en sus manos. Hermanos, la gracia, la elección es para glorificarle a Dios. ¿Dónde saco eso? Pues Romanos 9, versículos 23 al 26. Y para hacer, ahora Dios está hablando, ¿por qué? Porque Él escoge unos y no escoge a otros. Y versículo 23 nos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Es para la gloria de Dios. Tercer lugar, su elección debe producir un profundo respeto, reverencia y alabanza para Dios. Si ustedes no me creen, pregunten a otros predicadores. Nada más esta pregunta. ¿Cuáles 3 capítulos de la Biblia hablan de la elección? Pues ellos van a decir, no me gusta ese término, no me gusta hablar de eso, es controversial, etcétera, etcétera. Romanos 9, 10 y 11 son los 3 capítulos. Todos lo saben, todo predicador debe saberlo. ¿Cómo concluyen estos 3 versículos? Con respeto, reverencia y alabanza para Dios. Leamos Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Déjame leerles lo que un escritor dijo acerca de esto y vamos a concluir. No llegué a la segunda parte que yo necesitaba tocar esta noche. Vamos a tocarlo el próximo domingo en la mañana. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la divina misericordia. Dios lo afirma categóricamente en Romanos 9:15. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia,
No es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por la desagradante miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos. Pero no lo hace así. ¿Por qué? Simplemente porque no es su agrado y propósito el hacerlo. Y Él no tiene que darnos a nosotros respuesta. Menos aún pueden ser los méritos de la criatura los que hagan que Él conceda sus misericordias sobre ella. Porque el hablar de misericordias merecidas sería una contradicción. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Tito 3:5. Una es directamente opuesta a la otra. No pueden existir misericordias merecidas. En otras palabras, hermanos, nosotros existimos como hijos de Dios 100% por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué debemos hacer? Dada que todas estas cosas son ciertas por las misericordias de Dios, que nos hagamos sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Puestos de pie, por favor. Nuestro Santo Padre, nos maravillamos en tu presencia. Nos humillamos. Hemos hablado de estas cosas y en cierto punto nosotros hemos tenido momentos de risa. Pero en verdad, Señor, nosotros ni podemos expresar nuestro gozo al pensar que nosotros, siendo pecadores, enemigos, aborrecedores de Dios, fuimos atraídos por misericordia y gracia soberana. Que tú sacaste el corazón de piedra y nos diste un corazón de carne.